Hola, en esta ocasión te traigo algunos ejercicios relacionados con el tema de estática de fluidos, calculando la presión puntual en un líquido. Tenemos el siguiente ejercicio. En el sistema de la figura está a 20 grados Celsius. Si la presión del punto A es de 1900 libras por pie cuadrado, determina las presiones del punto B, C y D en libras por pie cuadrado, o las llamadas PSF. Tenemos el esquema y los datos siguientes. La presión de A me la está manejando como 1900 psf y un peso específico del agua de 62.4 libras fuerza por pie cúbico. Entonces tenemos lo siguiente. Distribución de presiones. Para la distribución de presiones lo vamos a manejar de manera puntual, tomando en cuenta los niveles en los puntos definidos. Por lo tanto, tenemos las siguientes ecuaciones. En el punto A al punto B existe ahí una diferencia de alturas entre ellos. Por lo tanto, el peso específico del agua estará involucrada en él porque es el fluido de trabajo, dándonos una presión de A menos presión de B como el peso específico del agua multiplicado por el pie por la diferencia de alturas. Por otro lado tenemos la diferencia de presiones de D a A, que quiere decir que en este nivel, este mismo nivel en D, es exactamente el nivel que sucederá en este punto. ¿Por qué? Porque es agua el fluido que se encuentra, por la paradoja de Pascal. Entonces podemos decir que de la presión de A hay una diferencia de alturas de 5 pies multiplicado por el peso específico del agua, que ya me está dando el ejercicio. Por otro lado, tenemos ahí la diferencia de P al punto C. Entonces, P de a C involucra 2 pies de agua y 6 pies de aire. Por lo tanto, estas ecuaciones ya establecidas, ya podemos despejar las presiones puntuales. Pero aquí sucede algo, la presión de A ya la tengo. Por lo tanto, en la primera ecuación que acabo de definir, puedo despejar a la presión de B quedando de la siguiente manera. Primero vamos a ignorar el efecto del aire que se tiene en el sistema. Vamos a calcular la presión en B y la ecuación es la siguiente. Presión de A menos el peso específico de agua por un pie de altura. Eso nos va a dar 1900 psf menos 62.4, que es el peso específico del agua, por un pie, dándonos una presión puntual en B de 1837.6 psf. Siguiente punto. Determinando las presiones, todavía ignorando el efecto del aire, tenemos que la presión de D es igual a la presión de A más el peso específico del agua por los 5 pies de altura. Sustituyendo los valores nos da una presión en D de 2212 psf. Ahora bien, tenemos la presión de D menos la presión de C, en donde hay 2 pies de agua y 6 pies de aire. Pero como lo estoy ignorando, cancelo en ese punto C, cancelaré la presión que ejerce el aire, dándonos un punto D despejado como la forma siguiente. Al despejar D, entonces también puedes despejar a C, pero como D ya lo conozco, entonces el valor de PC sería las 2212 PCF que calculé anteriormente como PD y el peso específico del agua por los 2 pies de altura, teniendo un punto C de 2087.2 PSF, quedando así resuelto el ejercicio, pero ignorando el efecto del aire. Entonces, tomando en cuenta ya los niveles y las demás consideraciones, ahora vamos a determinar la presión considerando el efecto del aire. Bien, se ocupa la misma ecuación para el punto A y B debido a que el fluido es agua. No hay nada que esté siendo influenciado por el aire. A pesar de que en el punto B hay aire, entonces podemos pensar que como el aire está encapsulado, la presión en B es exactamente igual a la presión que ejerce el aire por estar
encerrado. Hay que notar también lo siguiente. Este aire no está conectado a la otra parte del contenedor. Entonces, por esa razón se toma de manera pues igual. No hay efecto ahí de aire. Entonces tenemos ahí que la presión de B es exactamente la anteriormente calculada, dándonos un valor de 1837.6 psf. Ahora, regresando al punto donde hay aire, en la presión D con la C, ya no se va a cancelar el peso específico del aire por los 6 pies de altura que se están involucrando en esa sección del contenedor. Entonces podemos ya calcular la presión de D y la presión de C haciendo el despeje de la ecuación donde se considera la presión del aire. Por lo tanto, al momento de sustituir, como ya tenemos el valor de PD, que es exactamente al anterior calculado, entonces la presión en C quedaría de la siguiente forma. Este es el valor de PD menos el peso específico del agua por los 2 pies de altura que describen el punto PD, ¿sí? Menos el efecto del aire, peso específico del aire por los 6 pies de altura, dándonos un valor de 2086.303 psf. Cabe mencionar que la diferencia es muy mínima porque algunas veces la presión que ejerce el aire, sobre todo encerrado, no es muy significativo. Sin embargo, sí, a lo mejor hay una pequeña diferencia y algunas veces por estudios un poco más puntuales, más sofisticados, pues se toma en cuenta. Pero generalmente, pues no afecta mucho. Entonces, con esto queda resuelto el problema de este contenedor. Siguiente punto, se muestra un tanque que contiene aceite y en ella hay una parte abierta a la atmósfera y la otra sellada con aire por encima del aceite. Nuevamente tenemos aire ahí encapsulado o encerrado. Calcula la presión manométrica de los puntos A, B, C, D y F y la presión del aire al lado derecho del tanque. Bien, como datos nada más me dan lo siguiente, me dice que es un aceite con una gravedad específica de 0.90 y la pregunta que me hacen es la siguiente. ¿Cuál es o calcula la presión manométrica? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la presión atmosférica no me interesa. Y mucho menos la absoluta. ¿Por qué? Porque recuerda que la presión absoluta es igual a la suma de la manométrica más la atmosférica. Entonces, si yo voy a tomar de punto de inicio en A, aquí A está siendo afectado por la atmósfera, pero no me interesa. Por lo tanto, el punto A es igual a la punto A minúscula, sabiendo que esa es la atmosférica y nos vale 0. Entonces, a este ejercicio lo podemos atacar de dos maneras, lo podemos resolver de dos maneras. Una por presiones puntuales y la otra por diferencia de presiones de manera directa. Pero vámonos por la primera. Tenemos la siguiente ecuación, que es la presión del punto A a B, en donde es la diferencia de presión de B menos presión de A, y como el aceite me están dando la gravedad específica, entonces vamos a utilizar la fórmula de gravedad específica por el peso específico del del agua, por la diferencia de alturas. Entonces vamos a calcular esa diferencia de presiones puntuales de A a B, que viene siendo de B menos A, teniendo la siguiente fórmula. ¿Por qué desaparece la presión de A? Porque dijimos que era 0. Entonces se reduce a esta ecuación en donde se va a sustituir el peso específico del aceite o gravedad específica del aceite por el peso específico del aceite por la diferencia de alturas, dándonos un valor de 26.487 kilopascales. Después nos vamos más abajo con la presión de C a B, entonces sería diferencias de C menos B. Y también una observación, te das cuenta que aquí estoy respetando los signos, por ejemplo, entre más debajo estás más positivo es, y si te vas arriba es negativo, entonces aquí está la diferencia.
Entonces SG, siendo la gravedad específica por el peso específico del agua, ya lo tengo y voy a calcular la diferencia de alturas, que son 3 metros nuevamente. Pero anteriormente ya calculé el PB, entonces al despejar PC tenemos lo siguiente, son 3 pies de altura y por lo tanto tenemos el siguiente producto, 0.9 o 0.90 por 9.81 kN por metro cúbico por los 3 metros de altura que definen del punto BC, más la presión en B que calculé anteriormente, dándonos un valor de 52.974 kilopascales. También podemos hacer lo siguiente, tomar a grosso modo la diferencia de alturas de A a C porque se trata del mismo fluido. Entonces también podemos encontrar esa presión a esa distancia. Entonces podemos tener la siguiente ecuación, que del punto C menos el punto A puedo calcularlo, pero como el punto A vale 0, entonces no me queda más que multiplicar a SG, a la gravedad específica, por el peso específico del agua, por los 6 metros de altura que definen del punto A a C, dándonos un valor de 52.974 kilopascales. Entonces, esa coincide exactamente con las sumas de cada presión puntual, dándonos el mismo resultado. Entonces, aquí también lo puedes resolver así. Bien, entonces ya tenemos los puntos exactos de A, B y C. Ahora vámonos con la presión que sucede en C y D. Puede hacerse también con la diferencia de presiones multiplicado por la altura. Solamente que aquí hay un punto muy importante. La altura no es de manera vertical, sino está de manera horizontal. Entonces aquí entra en juego mucho la paradoja de Pascal, que dice que este punto D es exactamente al punto B debido a que se encuentran en el mismo nivel y a misma sustancia. Entonces tenemos ahí la diferencia de C y D, y sabiendo que es la misma sustancia, el mismo fluido y está al mismo nivel, entonces tenemos que el punto D es exactamente igual al punto B. También lo mismo ocurrirá para el punto A y E. Por lo tanto, la presión de E es igual a la de la A, pero como A vale 0, entonces son 0 kilopascales. Y ahí ya puedes calcular entonces la presión que surge de E a F, quedándote de la siguiente forma, presión de F menos presión de E, y ya sé que la presión de E vale 0 y la ecuación se reduce a esta de aquí. Cabe mencionar que el signo negativo precisamente es porque se encuentra por encima del punto inicial o punto de referencia. Debes tener mucho cuidado, acuérdate que cuando te desplazas hacia abajo la presión es positiva y cuando subes por encima del punto inicial pues es negativo. Mucho cuidado, por eso está el signo negativo. Al hacer ese ajuste, entonces tenemos que la presión de F es igual al negativo de SG por peso específico del agua por la diferencia de alturas que describe del punto E a F, que son 1.4 metros, dándonos un valor exactamente igual a menos 13.2 kilopascales para el punto F. Entonces, ¿qué sucede aquí? Esa presión en F es la presión del aire que te pide del lado derecho del contenedor. Entonces, también podemos resolver este problema de otra manera. ¿Cuál es esa manera? Bueno, se siguen respetando los niveles y voy a iniciar desde un punto de origen, desde el punto A. Me desplazo hacia el punto B y tengo una distancia de A a B con un peso específico ¿de quién? Pues del aceite. Me sigo desplazando hacia abajo y tengo el peso específico del aceite también multiplicado por la diferencia de B a C. Aquí lo tengo. Después subo y resulta que va a ser negativo, sigue siendo aceite y ahora tengo que calcular la diferencia de alturas entre C y D. Solamente que ahí hago nuevamente el uso de la paradoja de Pascal, que dice que aquí es al mismo nivel, es la misma presión, sin importar cuál es la forma de la parte baja. Y también
obviamente debe ser el mismo, siendo el mismo nivel, también tiene que ser la misma sustancia, ¿sí? El mismo fluido. Continuando con este cálculo de presiones, pues si subo, tengo ahí la diferencia de D a E y vuelvo a hacer la misma consideración de que el punto A y E son exactamente el mismo nivel, misma sustancia, y entonces la presión en E es igual a la presión en A. Y por último tengo menos la presión que va a existir del peso específico del aceite menos la diferencia entre E y F. Y todo eso va a ser igual a la presión de F final. Entonces, sabiendo eso, pues comienzo a cancelar lo que es 0, las presiones que son iguales en los puntos y también los otros puntos donde la presión es igual, quedando la fórmula de la siguiente manera. Haciendo las consideraciones de las igualdades en los puntos, te queda la misma fórmula exacta del anterior caso. Entonces, haciendo los cálculos, tenemos que nos da el negativo del peso específico del aceite multiplicado por la diferencia de alturas de E a F, dándonos un valor de menos 13.2 kilopascales. Entonces, este negativo te dice que está por encima del punto de referencia. Entonces, tenemos el mismo resultado del caso anterior. Con esto queda resuelto este ejercicio. Bien, ahora tenemos el siguiente caso, donde el depósito y el tubo de esta figura se encuentran abiertos a la atmósfera y me dice una consideración. Si L mayúscula 2.13 metros es su equivalencia, entonces quiero que me encuentres cuál es el ángulo de inclinación de ese tubo. Bien, aquí hay algo bien importante. Me dice que ambas partes se encuentran abiertas a la atmósfera, pero bueno, vamos a ver qué sucede con esa parte. Necesito encontrar la componente de la inclinación. ¿Por qué razón? Porque la altura no lo define L, sino de la base del recipiente hacia arriba, donde se encuentra el líquido. Entonces, aquí tienes una altura que necesitas encontrar. Entonces, podemos hacer uso del siguiente punto. Tenemos ahí la altura, que le vamos a llamar h, y mediante identidades trigonométricas vamos a calcular ese valor o esa componente. La función que más se adecua a esta es la función seno, quedando como seno de teta, siendo el ángulo que se quiere encontrar, ¿sí? Y de acuerdo a la definición de seno, pues es el cateto opuesto entre la hipotenusa, formas un triángulo rectángulo con esto, y tenemos que h es igual a L por el seno de teta. Acuérdate que estás despejando h, este pasa al otro lado multiplicando, quedando como tal h igual a L seno de teta. Ahora, si vamos a considerar esta componente como altura, entonces podemos comenzar a hacer la definición de las presiones, iniciando del punto A, que es la atmosférica, y me dice que está abierto, entonces es la presión atmosférica, voy bajando y me encuentro con aceite, SG por peso específico del agua por 0.5, más, ahora me topo con agua, SG del agua por peso específico del agua por 0.5, recuerda que estos centímetros se convierten a metros, aquí están, y de ahí lo que haces es subir. Al subir, obviamente se hace negativo, aquí está, y el peso específico de quién será, pues del agua todavía, sigue siendo agua. Y esta L seno de teta es la componente H que viene siendo la altura que definimos en esta parte, porque me interesa saber la altura que tiene ese fluido. Y todo eso va a ser igual al punto final, que es punto A, que sigue siendo la atmosférica porque está abierto a ella. Bien, entonces ya por última parte tenemos lo siguiente. Estas son las presiones que se van a considerar y de ahí vamos a cancelar la presión de A y la presión de A del otro lado porque son iguales. Si tú lo pasaras al otro lado de la igualdad restando, se cancelarían o serían cero. O también porque es la misma presión tanto en A como en A. Si esto fuera diferente, cambiaría la situación. A lo mejor podría ser que estuviera cerrado y ahí sí ya no es igual. Pero en este caso los dos están abiertos, pues la presión de A
se van a eliminar. Entonces, la ecuación se va reduciendo a lo siguiente. Hay una ecuación ahí igual a 0 y ahora tengo que despejar mi incógnita. ¿Quién es? Pues teta. Entonces, de acuerdo a la ecuación que estoy presentando, entonces voy a despejar a teta quedando de esta forma. Entonces, este término negativo, que es que incluye el seno, pasa al otro lado sumando. Entonces, esto queda exactamente igual arriba y lo que está multiplicando con el seno de teta pasa dividiendo al otro lado y aquí está. Bien, entonces una vez que ya lo despejaste, todavía no despejas el ángulo, estás despejando la función seno, aclaro. Entonces aquí ya ponemos los datos a sustituir, quedando consistentes las unidades, ¿sale? Y entonces lo que se hace después es la reducción de términos y la eliminación de unidades, quedando como kilonewton por metro cuadrado o kilopascales. Pero como estos dos son iguales, se van a cancelar y se hace la unidad. Entonces el seno de un ángulo siempre será un valor numérico sin unidades. Y pues bueno, esto ya viene siendo consistente. Por lo tanto, se aplica la inversa del seno o seno a la menos 1, o algunos le llaman el arcoseno, para poder encontrar esa función que te pide, o sea, el ángulo teta, quedando de la siguiente forma. Seno a la menos 1 del valor que te dio de la división, y eso nos da un ángulo aproximado de 25 grados. Y con esto ya queda resuelto el ejercicio. Me pide cuál es el ángulo de inclinación del tubo que se encuentra afuera. Bueno, espero que te haya quedado claro estos ejercicios. Debes repasarlo, debes cuidar mucho eso de los signos, la diferencia de alturas. Y bueno, es una recomendación. Acuérdate y en resumen, cuando tú eliges un punto de referencia y comienzas a medir presiones, entre más te vas hacia abajo, aumenta la presión y le pones en tus sumas de presiones un signo más. Y cuando va subiendo es un signo menos porque va disminuyendo la presión. Bueno, nos vemos en el próximo. Gracias.